Bien, vamos con el segundo vídeo de repaso de la teoría de líneas de transmisión. En este apartado vamos a ver lo que son los parámetros primarios de una línea de transmisión. Vamos a ver que los parámetros primarios son dos. Por un lado estaría gamma cero, que es la constante de propagación, que coincide con la constante de propagación del modo TEM que hemos visto en el vídeo anterior, y la impedancia Z0, que se llama impedancia característica, que no hay que confundir con la impedancia del modo TEM que vimos en el apartado en el vídeo anterior, igual a la de la hipotética onda plana homogénea que se propagaría por el medio que hay entre las dos placas. Bueno, pues es muy importante el concepto de parámetros primarios porque son unos valores que caracterizan a la línea de transmisión, la forma en la que está construida, en cuanto a pues, su geometría, en cuanto a sus dieléctricos. Bien, en primer lugar, vamos a presentar lo que llamamos la onda de tensión y la onda de corriente. ¿Qué es la onda de tensión? Bueno, pues una línea de transmisión, por ejemplo, una línea biplaca, como ponemos aquí, este sería la proyección transversal. Si ponemos la otra dimensión, la dimensión longitudinal, que en este caso pues lo natural sería la dirección Z, bueno, pues lo que sucede con las líneas de transmisión es que el valor de la tensión, en general, si pusiéramos un polímetro entre las dos placas, cambiaría a lo largo de la propia línea. ¿De acuerdo? Según donde estuviéramos, pues aquí tendríamos un determinado valor V en Z igual a 0, que recordad que lo llamábamos V0 del vídeo anterior, aquí tendríamos otro V distinto y así sucesivamente. Entonces, la tensión depende de la coordenada transversal y la dependencia es de la forma V sub 0, donde V sub 0 ya lo conocemos, sería la diferencia de potencial que tenemos entre las dos placas en Z igual a 0, por elevado a menos gamma 0z, que como sabemos este tipo de factores son factores exponenciales que indican bueno, pues que es como si se propagara una onda a lo largo de la dirección z y por esto a esto se le llama la onda de tensión. En cualquier caso, es un valor de tensión y por lo tanto se mide en voltios. Y de la misma forma se habla de una onda de corriente y la corriente en un punto Z de la línea también depende del punto en el que estemos y tiene un valor que es de la misma forma un factor I sub 0, que sería el valor de la corriente en Z igual a 0, afectada de exactamente el mismo factor exponencial. Onda de corriente, que como corriente que es, se mide en amperios. Repito, el cálculo de V sub 0 ya lo hemos visto en el vídeo anterior, es simplemente irte a Z igual a 0 y ver la diferencia de potencial entre ambos conductores, o bien haciendo la integral de línea entre ambos conductores. Vamos a ver cómo se calcularía I sub 0. Bueno, pues para calcular I sub 0 lo que hay que hacer es simplemente coger y calcular como corriente que es, pues el valor total de la densidad superficial de corriente en el conductor, en Z igual a 0, en uno de los conductores. Por diferencial de L. Y eso extendido al conductor. O sea, yo en general, en uno de los conductores, en cualquiera de ellos, voy a tener unas densidades superficiales, unas J sub S, densidades superficiales en los conductores, y la I sub 0 es irte a Z igual a 0 y hacer la integral a la superficie del conductor en Z igual a 0, por lo tanto a la superficie transversal de ese conductor, de la J superficial. Evidentemente, esto puede ser un número complejo, de la misma forma que V0 podría ser también un número complejo, y se puede calcular tanto en el conductor 1 como en el conductor 2. Nos saldría lo mismo, lo que pasa es que de signo contrario. Igual en uno me saldría una I sub 0 positiva y igual en el otro, bueno, y en el otro me saldría exactamente la misma,
pero con signo negativo. De forma que normalmente lo que se utiliza es un convenio de tomar I sub 0, bueno, pues en valor absoluto, en valor positivo. Esa sería la forma de calcular I sub 0. Bueno, pero me diréis, bueno, ¿y J sub S cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la densidad superficial de corriente? Bueno, pues la densidad superficial de corriente, fijaros aquí, la estoy tomando en módulo. Esto, al quitarle el signo aquí de vector, la estaría tomando en módulo. Bien, pues la J sub S como vector en Z igual a 0 y la que discurre por el conductor, pues es simplemente calcular esto. Es n vectorial h. ¿N qué? Pues n es un vector normal al conductor saliente del conductor. Y h, pues h es evidentemente el h que es paralelo al conductor, como sabemos que son los h's. Con lo cual, bueno, pues simplemente es vete a tu conductor, al que quieras, al 1 al 2, ya lo hemos dicho. Mira que aquí habrá un determinado h, un h que será paralelo al conductor, en el propio conductor, en z igual a 0, y así tendrás ese h. El n saliente del conductor, o sea, en este caso el n vendría así. Esto sería, por ejemplo, calcularlo en el conductor de abajo. Si yo me fuera al conductor de arriba, de la línea biplaca, el conductor de arriba, pues en este caso el h vendría por aquí y el n vendría hacia abajo. Esa sería la forma de calcular esto. Evidentemente, todo esto en z igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente tener en cuenta lo siguiente. Fijaros que el n, según esté arriba y abajo, cambiará de signo, lo que me va a hacer cambiar de signo la j sub s. O sea, la j sub s tendrá un signo aquí y otro signo distinto allá. Y la integral a lo largo de los conductores, en z igual a 0, pues da el valor este de I sub 0. ¿Por qué es importante el cálculo de la onda de tensión y de la onda de corriente? Bueno, pues porque eso me permite en cualquier punto de la línea saber cuánto vale el valor de la tensión y de la corriente en mi línea de transmisión. Bien, pero vamos a lo que nos interesa de este tema, que es el cálculo de los parámetros primarios. En primer lugar sería la impedancia característica. Pues la impedancia característica se define como el cociente que hay entre la tensión y la corriente en cualquier punto de la línea. Te vas a un punto, Z de la línea concreto y ahí te calculas su tensión y su corriente obedeciendo a estas expresiones. Y por ejemplo, y como podéis ver aquí, si dividimos esta expresión de aquí arriba por esta expresión de aquí abajo, pues esto nos va a dar, por ejemplo, que z sub 0 se puede calcular como v0 partido por i0, o sea, el valor de la tensión y de la corriente en z igual a 0. Esto, como impedancia que es, tiene dimensiones de ohmios y repito, este es el primer parámetro primario, el parámetro primario de la línea que se llama la impedancia característica de la línea. ¿De acuerdo? Bien, es importante para lo que veremos luego que la impedancia característica incluye las pérdidas que puede haber en el dieléctrico. O sea, si yo tengo un dieléctrico que tiene una mu, que tiene parte real y parte imaginaria, y tiene una épsilon que tiene una parte real y una parte imaginaria, bueno, pues estas, como sabemos, esto indica que hay pérdidas en el dieléctrico. Pues bien, la impedancia característica va a reflejar eso, va a reflejar esas pérdidas. Pero, como veremos más adelante, puede haber otro tipo de pérdidas, que son las pérdidas en conductores no perfectos. Cuando la sigma es distinto de infinito, cuando los conductores no son perfectos, entonces tengo pérdidas en los conductores en cuyo caso esas pérdidas no están contempladas en la impedancia característica. O sea, el concepto
de impedancia característica no tiene en cuenta las pérdidas en los conductores en el caso en que las haya. Bien, una cosa muy importante es que decíamos antes que la impedancia característica es distinta de la impedancia del modo TEM, que decíamos que era el valor de la impedancia característica del medio, de los dieléctricos. Bueno, pues esto, por tanto, es erróneo. Y en general, bueno, lo que hay siempre es que uno es proporcional al otro a través de una constante que la vamos a llamar K sub G. Esa constante K sub G es una constante geométrica y se llama constante geométrica porque depende de la geometría de mi línea de transmisión. Entonces, es cierto que la impedancia característica tiene una relación con la impedancia del modo TEM, que sabemos que es la raíz cuadrada de mu partido por epsilon, tiene relación, pero esa relación es a través de una constante geométrica que, repito, depende de la geometría de la línea. Y si la geometría no cambia, esa constante K sub G, que vamos a ver que es muy importante para cálculos posteriores, no cambia. Es una constante geométrica que es real, es un valor real. La eta puede ser compleja, la z0 puede ser por tanto compleja, pero la K sub G es una constante geométrica adimensional, muy importante también, adimensional, y que es siempre una constante real. Este sería el primer parámetro primario, o el parámetro primario primero que hemos visto, ¿no? Z0. El segundo parámetro característico de la línea, o el segundo parámetro primario de la línea, es lo que se llama gamma cero, que ya lo habíamos visto anteriormente, que es la constante de propagación del modo TEM de la línea de transmisión, y que vimos en el vídeo anterior, que esto era j omega raíz de mu epsilon, con constantes de metro a la menos 1. Esto en general va a ser complejo, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Alfa, que es una constante, esto decíamos que es la constante de propagación, ¿de acuerdo? Y este es el segundo parámetro primario. Entonces esta constante de propagación puede tener una parte real y una parte imaginaria, porque mu y epsilon pueden tener parte real y parte imaginaria, y bueno, de hecho vemos aquí un j omega fuera, ¿no? Y entonces es importante también tener en cuenta que la parte real de esa constante de propagación puede incluir o no pérdidas en el dieléctrico, ¿de acuerdo? Y eso es así, o sea, en general la alfa va a ser una alfa sub d, y por tanto va a incluir, como ocurría con Z0, las pérdidas en el dieléctrico. Por eso pongo el subíndice D. Pero no incluye las posibles pérdidas de propagación en el conductor, no incluye las pérdidas en los conductores. O sea, esta alfa de la constante de propagación va a ser siempre una alfa sub t por incluir las pérdidas en el dieléctrico, y no incluye las pérdidas en el conductor. ¿De acuerdo? Esto, repito, que será importante más adelante cuando veamos las pérdidas en los conductores. Las constantes primarias de las líneas de transmisión no incluyen nunca las pérdidas en los conductores. Se calculan para conductores perfectos, con sigma igual a infinito. Bien, pues dejamos este vídeo ya aquí. Y en el próximo vídeo veremos lo que sería el circuito equivalente de una línea de transmisión, y definiremos los parámetros secundarios de la línea de transmisión.